Hola, aquí sigo escuchando las canciones candidatas para representar a España en Eurovisión 2023 y las canciones que van a competir en el Benidorm Fest 2023, que se celebra los días 31 de enero, 2 de febrero, que son las semifinales, y el día 4 de febrero de 2023, la final. Así que vamos a escuchar a Carmento con la canción Quiero y Duelo. Turno de Carmento, candidata para representar a España en Eurovisión 2023 y concursante del Benidorm Fest 2023. Carmento canta Quiero y Duelo. 3, 2, 1, play. Me encanta el efecto campestre rural que le han puesto. Vale. Folclore a tope. Vale, voy a decir una cosa que nada tiene que ver con el Benidorm Fest, pero creo que esta mujer tiene y puede aprovechar muy bien este concurso porque para mí me parece un gran descubrimiento, me parece una artistaza completa, con una voz magnífica y que muchísima gente la va a descubrir en el Benidorm Fest y que si su equipo lo hace bien y ella lo hace bien, después del Benidorm Fest aprovechan ese boom, creo que se puede convertir en una nueva artista estilo, pues, como lo fue Malú en su momento, o Rosalén, etcétera, aunque haga música más folclórica, pero yo le veo con ese potencial. Y ahora, dicho esto, pues, evidentemente el potencial vocal está resaltando en la canción, pero vamos a ver cómo sigue. Que apareció una luz que alumbra el paso largo de una senda que prendía la bengala de ¡Wow, qué voz! ardiendo en su interior. Además, me gusta porque ella en la portada de su single se veía esa esencia y a mí me gusta que las portadas de los singles los artistas muestren en una imagen lo que voy a escuchar. Y Carmento lo ha hecho porque realmente estoy sintiendo esa esencia. Su madre lo vio muy claro y le dio unas alas, Y su padre entre los miedos la acompañaba. Realmente espero que haya estética que me lleve a su cultura. En directo va a fascinar al público con su voz. Esto es una pasada. ¿No pedíamos desde hace años que mostrásemos nuestra cultura? Lo he dicho antes cuando he escuchado a Fusanotta, es decir, siempre que otro país balcánico, sea Grecia, sea Chipre, el que sea, lleva su sonido tradicional, todo el mundo lo aplaude y es una maravilla, pero en España siempre se ha rechazado. Esto es esencia manchega. ¡Ole! Me encanta porque los golpes de música dramatizan más la historia y la letra y hace que tu imaginación vuele y sientas lo que está cantando. ¡Esto es una pasada! La forma en la que canta ella sabe transmitir, sabe comunicar las emociones. Y como tiene esa capacidad, puede hacer dos cosas en la puesta en escena. O le montan una coreografía vestiendo pues con ropas características de su tierra y mostrando esa esencia manchega, o aparte de ir vestida así y con una coreografía que muestre pues la esencia de su tierra, que cuente la historia de la canción, porque ella interpreta, ella siente la letra. En los vídeos que he visto, ella expresa con la cara las emociones, interpreta la letra, y ella puede interpretar la letra y con estos golpes de música y estos golpes que hace, de repente ir apareciendo bailarines o visuales detrás, mostrándote esa esencia, y ella a la vez teniendo planos generales de su cara, transmitiendo lo que está cantando. Esto puede estar muy bien, ¿eh? Esto puede estar muy bien. Esto es genial. Espero que en esta parte baile, porque bailaba muy bien cuando cantó en directo en la gala de presentación. ¿Ves? Es que es una cuentacuentos, espero que transmita la historia. Por eso he mencionado a Rosalén, que también es una cuentacuentos, es muy carismática, me recuerda a ella. La voz es fantástica. Claro, tú ahora lo estás escuchando y muchos diréis, ay, pero es que esta música tan a lo mejor antigua, tan de cuento, no pega. Ya, pero ahora tú imagínatela vestida de regional, de una forma guay, bien hecha, ¿vale? No como Georgia en Eurovisión Junior. Bien hecha. Y ella, bailarines de fondo, pero imagínate, no son los bailarines, con ella a la vez haciendo lo, bailando.
¿A qué gana? ¿A qué gana? Es que visualmente, esto que tiene riqueza, porque tiene esa tradición, ese sonido, es que esto puede ganar mucho en directo si también lo complementas con baile y visuales. Es que esto en directo va a ser otro mundo, otra cosa distinta, va a sorprender. Que te vuelva a levantar. ¿Y qué más vas a ¡Vamos! hacer si el viento te está llamando? Aquí me lo imagino a gente bailando alrededor de ella. Esto va a ser genial, ¿eh? Y distinguir A mí por lo menos me va a encantar. y duelo. Si se ha parado Espero baile tradicional, regional. en calma. Loro, la, loro, 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 la, loro, 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 loro. Vamos a ver, es que a mí me gusta este tipo de cosas y sé que mucha gente lo vais a rechazar porque no es moderno, porque tal, pero repito, luego otros países lo envían y arrasan. Y también hay que pensar que estos cantantes que tienen grandes voces y que dominan sus voces, como Carmento, José Otero, Agoné y Blanca Paloma, en directo se crecen porque normalmente improvisan, se sienten seguros, es su elemento y sacan mucho más de lo que hacen en la versión en estudio, muchísimo más. Entonces esto va a crecer con la puesta en escena. Lo va a hacer. Vamos, es que si no baila la canción va a perder, tiene que bailar, sí o sí, como hice la actuación. ¡Ole! ¡Pam! ¿Ya está? Y luego decían que el cartel de este año era flojo. De flojo no tiene nada. De momento, con todas las canciones que llevo escuchadas, la diferencia que veo con las canciones del año pasado es que el año pasado las canciones eran más comerciales, más radiables. Por ejemplo, el año pasado, Sigues en mi mente de Marta Sangó, Echo de Same, Postureo de Azúcar Moreno, etcétera. Todas tenían un corte muy radiable. Tú las escuchabas y estaban hechas de tal forma que eran pegadizas, se te quedaban en la cabeza y decías, esto lo puedo escuchar en la radio. Este año, sin embargo, todas las canciones tienen como una producción más épica, con sonidos más cambiantes, tienen más personalidad, son más raras, es decir, no son tan comerciales, no son tan radiables. Y por eso quizás algunas canciones a primera escucha para mucha gente no les va a gustar o no les va a resultar porque ya no están acostumbrados a escucharlas, pero eso no significa que sean malas. En cuanto a Carmento y Quiero y Duelo, también tiene la esencia española. Llevamos muchos años pidiendo que España sonase a España en Eurovisión. Por intentarlo no pasa nada. Es cierto que el resto de países tampoco todos los años envían canciones tradicionales mezcladas con moderno o que suenen a su país. También envían corte de música comercial o de otros géneros que nada tiene que ver, evidentemente. Pero es cierto que sí que España tenía una cuenta pendiente con el sonido más español porque hacía años que no se enviaba y bien hecho. Entonces aquí tenemos otra propuesta con esa esencia española, al igual que la de Blanca Paloma y la de Fusa Nocta. Y en este caso hay que sumar a este sonido el vozarrón que tiene Carmento, las tablas y la experiencia que tiene. Y sobre todo que es muy carismática. Es que eso es muy importante porque a lo que estamos escuchando le tenemos que poner la imagen de la actuación. Y en esa imagen yo estoy viendo a una mujer que tiene tablas en el escenario, que puede bailar y espero que baile, y que es muy carismática y muy expresiva con las caras y que me puede contar lo que está cantando y eso resulta muy entretenido. Como esta canción, la música, el sonido a mí me lleva a tradición. Sientes esa riqueza, esa esencia manchega que ella quería transmitir. Entonces, como me lleva a campo, me lleva a tradición, me lleva a esa región, necesito también verlo. Tengo que ver esa historia. O sea, aquí sí que sí me parece obligatorio en la puesta en escena que lleve esos bailes típicos, ropas, imágenes del campo. Aquí sí que me pega un montón. Imágenes de fondo, que ponga una estética de campo y ella cantando. Me pega y se necesita en esta canción porque va a potenciar lo que estamos escuchando. Y luego ya ella con su directo y su carisma, su expresividad, creo que tenemos una propuesta bastante interesante y ese tipo de propuestas que al principio pasan desapercibidas porque no son comerciales, pero que al final el cantante te conquista. Va a sorprender mucho en directo. Es un concurso de canciones, ¿no? Pero es que el problema de este concurso de canciones es que no se votan escuchando las canciones, se votan viendo las actuaciones. Por lo tanto, es súper importante que lo que escucho coincida con lo que veo. Por eso también las puestas en escena son importantes, pero al final cada canción necesita su puesta en escena perfecta. No todas necesitan una parafernalia tremenda. Aquí, por ejemplo, que la música me lleva a su región, a riquezas y a tal, necesito verlo. Aquí sí que me pega que haya muchos más elementos con la canción. Eso ya depende de cada
canción. Y bueno, hasta aquí mi reacción a Carmento. Muchas gracias por verla y nos vamos con el siguiente.